Este Flip Classroom es un método de enseñanza que consiste en tener muchas actividades donde se realizan retos de preguntas, donde se hacen las pruebas mismas en la clase, con la revisión y participación de todos los estudiantes y además el instructor. Hay muchos pequeños exámenes que se realizan en la clase, se revisan la prueba entre ellos y además con el apoyo de la plataforma que la vamos a ver más adelante. Tenemos, por ejemplo, actividades de ordenar tarjetas y es donde es como un juego donde los estudiantes van a tener tarjetas de diferentes, por ejemplo, de la tráquea. Entonces, hay juegos de ordenar tarjetas. am, entonces, aquí nos explica un poco qué es Flip. Es un método diferente, es un método donde realza el cambio de lo que es la clase tradicional. Es un método enfocado en las destrezas y no simplemente en una clase tradicional donde el único que habla es el instructor, los estudiantes nada más escuchan, donde existe puro PowerPoint. Se ha comprobado científicamente de que todo lo que se aprende es más que todo a través de la acción. En la parte verbal, donde uno solamente escucha, aprende a un máximo de 20%, en la parte visual aprende un máximo de 50%, pero cuando el estudiante realiza las actividades, el aprendizaje puede llegar hasta el 100%. Este es un método que ha sido basado en la evidencia y ha sido creado por la UCLA, la Universidad de California de Los Ángeles, que son los gurús en la medicina prehospitalaria en Estados Unidos. Ellos han realizado estudios, han hecho pruebas, han hecho pilotos de esta clase y esto es como se ha mejorado en todas las clases, en todas las escuelas donde se han tomado estos, se ha adoptado el método de Flip Classroom, es donde se ha incrementado el rendimiento de los estudiantes. Entonces, los estudiantes acá dicen qué es lo que les ha gustado de Flip Classroom, es de que a muchos les ha gustado los escenarios, el contenido en línea, la forma en que ellos trabajan a su mismo paso, que significa que cuando los estudiantes tienen todos los elementos que tienen que hacer antes de la clase, ellos pueden hacerlo a su propio paso, lo pueden hacer en 1, 2, 3 días, es dependiendo de ellos. Existen artículos donde nos muestra exactamente y los estudios que han realizado en la Universidad de California respecto a eso. Este es los resultados del examen nacional para los técnicos en emergencias médicas que tienen que tomar todas las personas que se gradúan en esta carrera en los Estados Unidos. Y el rendimiento de todos, como ustedes pueden ver, en absolutamente todas las escuelas que han utilizado el método FLIP, ha aumentado notoriamente. El principal objetivo de esta clase es de desarrollar el pensamiento crítico, de que los estudiantes al terminar este curso sean capaces de resolver problemas. Entonces, como les digo, en la plataforma que vamos a ver más adelante, nos dice qué cosas tenemos que llevar a la clase para estar listos. Ahí nos van a pedir que llevemos unas tarjetas, donde a modo de juego los estudiantes tienen una lista, por ejemplo, en estas tarjetas tienen procedimientos y ellos tienen que ordenar cuál es el paso para cada procedimiento. Hay que ordenar figuras, hay que hacer juegos, eso también nos indican, todo eso nos va a indicar en la plataforma y los estudiantes y los alumnos simplemente tienen que seguir las indicaciones, la plataforma lección por lección, módulo por módulo, capítulo por capítulo. Esto es algo que vamos a ver durante la demostración de la plataforma, que hay elementos requeridos, hay elementos recomendados. Esto es lo que sí o sí el estudiante tiene que hacer para llegar a clase. Esto es para que se prepare más aún. Si es una clase que va a tomar más horas, entonces el instructor puede hacer, digamos, los elementos requeridos en una clase, los recomendados en otra, y ver cómo, y así poder hacer todo con más tiempo, más precisión. Tenemos el audiobook de cada lección. Cada lección tiene un capítulo el cual está relacionado a esa lección o 2 capítulos en algunos casos y tiene la opción de tener el audiolibro. Existen
los viajes en las ambulancias virtuales, existen, existen lecturas, videos, ejemplos, más juegos y existen, por ejemplo, tareas, las tareas de, por ejemplo, cuando están aprendiendo acerca de virus, es que tienen que llevar maquetas. Ellos, en las maquetas, ellos en la clase las van a exponer. Por ejemplo, aquí tenemos otra tarea que es de llevar en forma comestible el corazón, los mismos estudiantes practican. Existen juegos de crear el cuerpo humano, de dibujar todos los huesos, de cortarlos y armarlos en el salón de clase. Entonces hay actividades en equipo y así sucesivamente existen están los escenarios que van escalando en cada lección van escalando los escenarios. Entonces esto va a crear, es un concepto de hacer pura actividad donde el estudiante y el maestro están en constante intercambio de ideas, de actividades, de conocimientos y de aprendizajes. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la plataforma en sí. Hablar un poco de lo que es Flip Classroom o esta clase invertida. Este es un método de enseñanza que no es convencional para el curso de atención prehospitalaria básica, es decir, para el libro naranja. Esto es parte de un paquete que se llama el paquete Premier de Johnson Bartlett, donde viene, donde viene un acceso a esta plataforma donde el estudiante y el instructor van a encontrar las herramientas para poder prepararse y llegar a la clase listos para desarrollar únicamente destrezas, habilidades, actividades, guerra de preguntas y muchas otras actividades que van a ser muy participativas. Entonces, el Flip Classroom es un código de acceso que se redime como cualquier código de acceso de los ebooks de Johnson Bartlett, que ya los conocemos. Entonces, una vez que yo entro a mi cuenta de Johnson Bartlett y es ahí donde voy a encontrar mi lista de productos y en este caso vamos a encontrar también el Flip Classroom. Que llegamos a esta parte, entonces, el curso es el curso de atención prehospitalaria básica. Este es el método más efectivo de utilizar el libro naranja y ponerlo y perpetrarlo en una clase. Este curso se ha utilizado en escuelas desde 140 horas hasta 300 horas. Es un curso donde además es muy maleable, el instructor puede aumentar cosas si es que es necesario y eso lo vamos a ver más adelante. Eh, el curso tiene un nombre. En este caso, nuestro curso se llama 23 de FBE. Este es el código que el instructor y la escuela va a obtener por parte de Johnson Bartlett. Esto no le cuesta nada a la escuela. Con esto, el instructor tiene acceso a todos los materiales y además puede incluir a otros instructores que le apoyen en esa clase. Los estudiantes, al momento de redimir su código, tienen que ingresar este nombre de la clase para que todos estén en una sola plataforma. Entonces, el instructor va a poder ver en este botón de Learners, va a poder ver la lista de todos los estudiantes que están inscritos. Y así poder tener una clase interactiva. Ahora vamos a ingresar a lo que es el curso en sí. Entonces le damos Launch o, o va a ser Inicio en la página en español. Bueno, acá tenemos todos los módulos de esta clase. Estos módulos son los que se pueden desarrollar en una clase, en dos clases, en tres clases. Eso va a depender del instructor. Porque aquí cada módulo no necesariamente está relacionado al capítulo del libro. Por ejemplo, módulo 1 no está relacionado al capítulo 1, sino está con el capítulo 13. Entonces, hay varios módulos donde este método nos enseña cómo deberíamos estudiar, digamos, el libro naranja. Por ejemplo, este es el módulo 11, que es el módulo de respiratorio. Todos los módulos tienen una guía de la lección. En esta guía de la lección nos dice
¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar a la clase? Entonces, nos dice, bienvenido a la clase de emergencias respiratorias. Antes de la clase debes leer el capítulo 15. Aquí te explica dónde, en qué páginas están del libro. Además, te explica, por ejemplo, que puedes acceder al libro de audio. Entonces, si por ejemplo alguien estar escuchando el libro mientras, mientras hace lo que tiene que hacer preparándose para su clase. Entonces, este módulo tiene, como ustedes ven acá, recursos obligatorios y recursos recomendados. Este es un recurso obligatorio, está bajo recursos obligatorios. Pues nos dice que tenemos que esta es una lectura obligatoria. También nos muestra lo que vamos a aprender acerca de los pulmones, nos muestra la figura de la que se va a hablar en la clase y nos muestra en qué páginas está lo que tenemos que leer respecto a esta figura. Después nos manda también a tener, por ejemplo, videos. En estos videos vamos a ver lo que es ruidos respiratorios. Entonces, por ejemplo, aquí nos va a hablar de ruidos respiratorios. Entonces, estos videos, como ven, están en español. Cuando continuamos, primero tiene que estudiar también la tabla. El estudiante tiene la opción de hacer como unos pequeños exámenes donde va a ver si es qué es lo que estos son respecto al video que acaban de ver y para ver qué es lo que han aprendido. Estos pequeños exámenes no son evaluados por el instructor, son simplemente de práctica. Después tenemos un organizador gráfico. Este organizador gráfico es algo también que los estudiantes van a tener que llevar al salón de clase impreso para poder hacer las actividades que se les va a designar durante la clase. Hay un video de una ambulancia, de lo que está pasando en la ambulancia, el recorrido virtual. Entonces es ahí también donde tienen que ver el video y van a poder ver qué cosas van a tener acá. Tienen otro examen pequeño donde van a poder realizar, ver qué han aprendido y así llegar a la clase con unas ideas más claras. Entonces, como habíamos visto originalmente, los recursos obligatorios y los recursos recomendados en la clase son los que van a armar todo lo que va a ser esta clase. Aquí, por ejemplo, tenemos los videos que ya los hemos visto, como están los videos obligatorios que tienen que ver los estudiantes al llegar al antes de llegar al salón de clases. Y además está, por ejemplo, aquí están todos los videos para que lleguen a la clase a aprender y a poder practicar en escenarios y en actividades relacionadas a estos videos. También está por ejemplo, está el libro digital del capítulo de esta lección. Entonces, esta es la lección 11 y tenemos el capítulo 15 se usa en esto. Entonces, acá vemos que el estudiante tiene acceso a su libro digital. El estudiante puede, por ejemplo, puede resaltar partes importantes y eso los va a encontrar acá. Yo puedo, yo puedo poner notas, puedo resaltar más cosas aquí y esto lo va a guardar, esto se guarda aquí. Entonces, ahora si tengo códigos de colores para mi estudio propio, todo eso se trabaja aquí. Entonces, es muy práctico para que el estudiante pueda hacer sus propias notas. Además, están los elementos recomendados. En una clase donde se va a hacer más horas, se van a usar ambos los elementos recomendados y los elementos requeridos.
También le muestra al estudiante qué es lo que tiene que traer para el salón de clase. En los recursos obligatorios está la hoja de evaluación y destrezas. Esto es lo que el estudiante y el instructor tienen que llevar a la clase impreso para poder desarrollar sus actividades. Te muestra una serie de cosas. Te muestra el organizador gráfico, que tienes que llevarlo, tienes que hacer el material de piensa rápido porque van a hacer guerra de preguntas entre grupos, más tarjetas de piensa rápido. Aquí son grupos donde un grupo son los paramédicos o los técnicos en emergencias, otros van a ser los que crean el escenario, los que observan. Entonces, son diferentes roles que cada grupo juega y cada uno va a saber qué rol juegan todos los grupos para cuando le toque ser el grupo de control médico, ese grupo sabe exactamente cómo va a ser su participación en esta determinada actividad. Otro detalle muy importante acerca de Flip Classroom es que es una clase muy moldeable. El, el instructor puede aumentar aquí, el instructor puede aumentar muchos recursos que sean necesarios. Por ejemplo, si estamos en una zona, digamos, volcánica, entonces hay actividad y los volcanes emanan gases, entonces en esta parte respiratorio van a haber de repente ciertos tipos de emergencias muy peculiares para ese área. Entonces, si el instructor quiere aumentar cosas, recursos, artículos, ejercicios, lo puede hacer de una manera muy simple. Y es simplemente a través de jalar la información. Por ejemplo, yo aquí en mi lección 11 voy a agarrar cualquier file de mi computadora, simplemente de mi desktop, y le voy a poner, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, esto entra ahí y ya está. Ediciones tepuales, algo, bueno, este es un archivo mío que no tiene nada que ver con la clase, pero solamente para darles el ejemplo. Entonces, esto es un elemento, y así el instructor puede aumentar elementos, ejercicios y lo que vea necesario para su clase. Todos estos elementos que el instructor incluye en esta clase se quedan grabados y una vez que el instructor termine esta clase y tenga una generación nueva de estudiantes entrando para una clase nueva, el instructor va a pedirnos a nosotros, a Johnson Barrett, va a pedirnos de que le creemos una clase nueva, le daremos un nuevo código de esto, pero nos va a pedir que migremos la información de esta clase. Entonces pide una copia de la clase 23 de FBE, se va a la nueva clase que ya van a incluir todos los cambios que el instructor ha hecho, pero será una clase vacía de estudiantes, donde recién los estudiantes nuevos podrán incluirse. ¿Qué es lo que esto crea en una clase? De que primero la homogeneidad, de que haya una estandarización, porque todos los instructores van a enseñar el material de la misma forma. Los estudiantes van a salir con los mismos conocimientos y esto les va a crear a todos, les va a desarrollar el pensamiento crítico, porque el estudiante está comprobado de que cuando el estudiante lee, aprende un poco, aprende un determinado porcentaje, me parece. Cuando escucha, aprende un porcentaje más alto, pero cuando desarrolla las actividades y hace lo que está en el salón de clase, es donde aprende mucho más. Cada una de estas lecciones vienen con escenarios y una clase después de la otra no pierde continuidad. Es decir, que cuando llegan al capítulo, por ejemplo, de respiratorio, ellos van a desarrollar escenarios que son escalados, donde tienen que crear el pensamiento crítico, porque va a haber algo que de repente de farmacología, de RCP, va a haber algo de evaluación al paciente. Entonces, esto va escalando y así los estudiantes van a poder tener una práctica y un desarrollo de los conocimientos a través del pensamiento crítico. Cada capítulo viene, módulo viene exactamente con este modelo que les hemos
que les hemos mostrado aquí a continuación. Y como les digo, el número de horas es prácticamente lo que la escuela determine. Lo pueden hacer cada módulo en 3 clases, en 2 clases, en una clase, extender, reducir. Es una clase muy flexible, muy maleable y además con la opción de aumentar los elementos del propio instructor y de la realidad de la región en la cual se está desarrollando esta clase. Muchas gracias.